Bienvenidos al segundo video de introducción a la estadística. Vamos a ver ahora cómo se hacen las tablas y gráficas de frecuencia y básicamente para qué son y para qué nos pueden servir. Supongamos que tenemos un salón de clase donde tenemos 30 alumnos y ya medimos la altura de todos ellos. Hicimos una tabla como la que se muestra en la pantalla, en donde tenemos cada uno de los alumnos y la altura que tiene medida en centímetros. Si quisiéramos hacer una gráfica para empezar a analizar estos, pues podemos hacer una gráfica con todos los alumnos, una barrita por cada alumno, como hicimos en el video anterior con la población de las delegaciones del Distrito Federal. Pero vamos a hacer ahora algo distinto. Y esto en general es útil cuando tenemos muchos datos que graficar. Lo que hacemos es agrupar los datos en intervalos del mismo tamaño. Les había dicho que íbamos a hacer ejercicios en diferentes hojas de cálculo para que vieran cómo funciona cada una de ellas. Entonces, en este caso vamos a utilizar la hoja de Google, la hoja de Google Docs. Entonces, lo que voy a hacer es copiar los datos. Los voy a acomodar en una sola fila. Luego estos, y ya puedo borrar esta parte de aquí. Bueno, entonces ven, estamos en docs.google.com y tengo una hoja de cálculo, un spreadsheet. El ambiente es muy similar al de Excel. Y de hecho vamos a ver que la sintaxis es bastante parecida. Una diferencia que tiene es que el Excel en general se consigue en los idiomas locales. Digamos, mi Excel lo tengo en español, y en cambio el Google Docs está en inglés. Entonces todas las funciones van a estar en inglés. Entonces tenemos aquí ya la lista de todos los alumnos. Y digamos, antes de empezar, pues queremos ver cuál es el más chaparrito y el más alto para hacer los intervalos adecuados. Entonces, pues para que nos ayude la hoja de cálculo, podemos poner aquí el mínimo, y entonces le digo igual min, empiezo a escribir y ya me completa min de toda la lista esta. Entonces el más bajo mide 1.21 y el máximo empiezo a escribir igual max, ya entiende la función, marco otra vez toda la zona. Y obtengo que el más alto mide 1.50. Entonces, pues me conviene hacer intervalos, por ejemplo, de 5 centímetros, empezando con el 1.20 y acabando con el 1.55. Entonces, puedo escribir 1.20, después 1.25. Y después puedo marcar estas dos celdas y arrastrarlas hasta que llego al número adecuado. Fíjense que si arrastro una sola celda, entonces, por ejemplo, si arrastro una sola celda, pues hace puros 1.20. Pero como aquí arrastré dos celdas, se fijó que
la diferencia entre las dos primeras es de 5 y entonces estuvo haciendo de 5 en 5 los brincos. Entonces, lo que queremos ahora es contar todos los alumnos que están entre 1.20 y 1.25, entre 1.25 y 1.30, entre 1.30 y 1.35, etc. Por cierto, si queremos que esto no lo ponga con decimales fijos, pues ya está. Y aquí podemos poner alturas y aquí vamos a escribir frecuencias. Bueno, entonces llamamos a la función que en Google Docs se llama frequency, en Excel se llama frecuencia, y lo que hacemos es marcar todos los números de nuestra tabla. Fíjense que ni siquiera le necesitamos pedir que estuvieran ordenados, y ahora coma, y le decimos, marcamos ahora los extremos de los intervalos que queremos contar. Y ya está. Aquí nos dice que hay 0 que miden menos o igual que 1.20, 3 que miden menos o igual que 1.25, 9 que miden entre 1.25 y 1.30, etc. ¿sí? Y una cosa que a veces que cada hoja puede ser un poco distinta es, digamos, estos tres son alumnos que miden entre 1.20 y 1.25, pero digamos, si alguien mide exactamente 1.25, entra en este grupo o en el siguiente, o si alguien mide 1.20, entra en este grupo o en el siguiente. Entonces, pues a veces podemos hacer un poco de trampa, digamos. Por ejemplo, aquí tenemos, si yo pongo, acuérdense, aquí tenemos 1.26, voy a cambiar este 1.26 por 1.19 y ya nos lo contó aquí y lo redujo de otro lado, de este intervalo. Si le digo 1.20, lo sigue contando en este grupo, y ya si le digo 1.21, ya lo cuenta en el siguiente grupo. Entonces quiere decir que este numerito 120 es inclusive, o sea, aquí está considerando todos los alumnos que miden hasta 120, hasta 1.20 inclusive. Aquí de 1.20 sin contarlo a 1.25, aquí de 1.25 sin contarlo hasta 1.30, etc. Si después hacen este ejercicio en otra hoja de cálculo, tienen que verificar si está haciendo los intervalos de una o de otra manera. Cuando en la tabla tenemos 1.25 y enfrente de la tabla tenemos un 3, lo que estamos diciendo es que hay 3 alumnos que miden más de 1.20 y menos o igual que 1.25. ¿Sí? O sea, hay 3 alumnos en este intervalo. Una vez que tenemos la tabla de frecuencia, para ver si no nos equivocamos, podemos, digamos, sumar a ver si estos números dan los 30 alumnos que tenemos. Más vale que verifiquemos eso. Vamos a poner aquí una suma para verificar. Sum de todos estos, y efectivamente hay 30 alumnos que son nuestra lista original. Bueno, ahora vamos a insertar la gráfica de frecuencias. Entonces voy a marcar toda esta tabla, inclusive los títulos, y le voy a decir que quiero insertar una gráfica, una chart.
Entonces, si se fijan, eso no es lo que queremos, pero vamos a ir ayudándonos. Lo primero que le digo es que las columnas, los datos de la columna D los debe usar como etiquetas, ¿sí? Además voy a elegir esta gráfica para que me ponga 1.20, 1.25, 1.30, 1.35, etcétera. Y creo que puede ser todo lo que haga falta. Y aplicamos insert. Vamos a hacerla un poco más chica. Ahí la tengo ya junto a los datos, y tenemos 0 alumnos que miden menos o igual que 1.20, 3 que miden 1.20 hasta 1.25, 9 que miden hasta 1.30, etc. Entonces es muy fácil darse cuenta en la gráfica pues por dónde anda la mayoría de los alumnos, ¿no? La mayoría de los alumnos están aquí alrededor de entre 1.30 y 1.40. Y ya podemos después, si quieren, editar un poco la gráfica. Altura, alumnos. No me voy a dedicar demasiado al decorado bonito de la gráfica, sino más bien lo que quiero mostrar es pues la funcionalidad de las gráficas. Fíjense que aquí al pararme encima de una barra me dice cuál es la marca de abajo y cuál es la frecuencia. Muy bien, entonces ya construimos esta gráfica. Lo que hice fue salvarla y después importarla a otro lado. Tenemos aquí todas las alturas de los alumnos y sus barras. En la gráfica, estos números de abajo a veces es confuso y no sabemos, digamos, si este 1.30 significan los alumnos que miden hasta 130, hasta 1.30 o a partir de 1.30, etcétera, con los demás. Entonces, pues conviene hacer, cuando se hace conviene hacer una tabla, que es el resumen de lo que hicimos, en donde ponemos explícitamente los intervalos hasta 1.20, de 1.20 hasta 1.25, inclusive el paréntesis cuadrado significa que sí estamos contando el 1.20, el paréntesis redondo significa que no estamos contando el 1.20 aquí. Entonces, si un niño mide 1.20, está contado en este intervalo. Un niño que mide 1.30 está contado en este intervalo, no en este. ¿Ok? Y también podemos hacer la gráfica, en vez de marcar los números que están del lado derecho, considerar el promedio de estos dos extremos, 1.15 y 1.20, el promedio es 1.17.5, y llamarle a este dato la marca de clase, en fin. Es decir, en vez de poner en la gráfica los extremos, poner el punto medio del intervalo correspondiente. Esto nos va a servir más adelante cuando calculemos medias, porque realmente si son muchos datos los que tenemos, pues podemos pensar que todos los niños, digamos, que están en la misma clase, podemos pensar que su altura es de 1.275 para efectos de sacar. Entonces puedo insertar una columna para poner aquí las marcas de clase. Esto es los promedios de los extremos de los intervalos. Aquí puedo poner en inglés, como estoy en Google Docs, es average de estos dos. Me da el 1.175 y luego pues copio esta fórmula y obtengo
las marcas de clase, que son los promedios de los extremos de los intervalos, así como los tengo aquí. Y entonces en la gráfica podría apuntar que en vez de que me escriba estos números, pues ahora me escriba los números de esta columna. Eso se los dejo de tarea. Con esto terminamos este video sobre tablas y gráficas de frecuencia.